Buenas a todos, esta es la segunda clase del tema de campo eléctrico y nosotros vamos a ver aquí el concepto como tal de campo eléctrico. ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos dos cargas eléctricas por ley de Coulomb, sabemos que ellas van a experimentar una fuerza. Es decir, la fuerza se pone de manifiesto cuando existen dos cargas eléctricas. Hay dos tipos de fuerzas y la fuerza que se vio en física 1, en la física clásica, es la llamada fuerza por contacto. Esta fuerza que vamos a trabajar en este curso es la llamada fuerza a distancia y fue la que introdujo Michael Faraday. Entonces, dentro de esas dos cargas no existe nada. Entonces, la fuerza que ella experimenta es la llamada fuerza a distancia. Entonces, vamos a hacer un escenario donde existen dos cargas eléctricas y una de las cargas eléctricas se le va a llamar carga fuente y la otra carga de prueba. Si nosotros ubicamos, ¿verdad?, la carga de prueba en una determinada ubicación, ella va a experimentar una fuerza. Si lo cambio, si lo alejo, la fuerza se va a ir debilitando. O sea, la fuerza que va a experimentar esa carga de prueba. Si yo la acerco a la carga fuente, la fuerza va a ser de mayor intensidad. Entonces, hay un concepto que es meramente matemático de el campo eléctrico o el concepto como tal de campo, que es una función matemática que asigna un vector en una región o un espacio. En este caso, como estamos viendo, estamos utilizando la carga de prueba como si fuese un detector de campo. Entonces, si la carga fuente está ella sola, estamos viendo que ella está generando un campo. Cuando se pone de manifiesto aparece una carga eléctrica, que es la carga fuente, va a experimentar una fuerza eléctrica. Entonces, ese es el concepto de campo. Estamos asignando en cualquier punto del espacio un vector, en este caso es el vector de campo eléctrico. Y la diferencia entre fuerza eléctrica y campo eléctrico es que la fuerza, para que exista fuerza eléctrica se requieren dos cargas. En cambio, para el campo eléctrico solo se requiere una carga. Toda carga genera un campo eléctrico. Entonces, vamos con la definición formal de campo eléctrico, que dice así: se define el vector E del campo eléctrico de un punto fijo en el espacio como la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga de prueba positiva Q sub 0 colocada en ese punto, dividido entre la carga de prueba. Entonces, este es nuestro primer concepto de campo eléctrico. Más adelante lo vamos a abordar de una manera más simple, a través de una pequeña deducción. En esta siguiente lámina se recarga la importancia de cómo dibujar el campo eléctrico según el signo de la carga. Entonces, fíjense en la imagen de la izquierda, aquí tenemos una carga de prueba, ella va a poner de manifiesto una fuerza eléctrica y el campo eléctrico estaría de manera radial, o sea, radialmente hacia afuera, con la carga fuente. Entonces aquí tenemos el punto P y aquí está el campo eléctrico, que no es más que la fuerza eléctrica que experimentaría al colocar una carga de prueba con carga Q sub 0 partido por esa misma carga, es decir, Q sub 0. Entonces, si es positiva la carga fuente, el campo eléctrico siempre va a ser radialmente hacia afuera, es decir, va a apuntar hacia afuera de la carga. En cambio, si el signo es negativo, el campo eléctrico va a apuntar hacia el centro de la carga. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer la representación vectorial del campo eléctrico y la resolución de problemas. Entonces, aquí vamos a hacer una pequeña deducción matemática del campo eléctrico. Nosotros conocemos la ley de Coulomb. Entonces, en la ley de Coulomb vamos a considerar la carga de prueba y la carga fuente.
Q es la carga de prueba y Q sub 0 es la carga de prueba. Entonces, la fuerza que van a experimentar esas dos cargas, la carga fuente y la carga de prueba, es esta que está acá. Ok, dado que el campo eléctrico P, que es la posición de la carga de prueba, queda definida, esta es la primera definición de campo eléctrico, que no es más que la fuerza eléctrica partida por Q sub 0. Aquí lo que voy a hacer simplemente es sustituir esta expresión, ¿verdad?, de fuerza eléctrica, y al sustituirlo, como pueden apreciar, que la expresión de la carga de prueba se van a cancelar. Entonces aquí está claramente la sustitución. Aquí estamos reemplazando esta expresión, Q sub 0 con Q sub 0 se cancelan, y a la final tenemos nuestra nueva expresión de campo eléctrico. Entonces fíjense que para yo determinar el campo eléctrico de la carga fuente es más sencillo de obtenerlo. Solamente necesito saber la carga de la fuente y la distancia en que se ubica ese punto P donde yo deseo tener el campo eléctrico. Ok, en este apartado es la manera en cómo yo voy a obtener un campo eléctrico resultante debido a un sistema de carga discreta. Entonces supongamos que tenemos n cargas. Entonces hay n cargas. Entonces yo necesito saber el campo eléctrico total en un determinado punto del espacio. Ese punto normalmente lo llamamos P. Entonces, ¿qué es lo que se hace para obtener el campo eléctrico resultante? Es muy sencillo. Hallo de manera individual cada campo eléctrico. Entonces, voy con la carga 1, me olvido del resto de la carga y hallo el campo eléctrico de la carga 1 en el punto P. Así lo hago tal cual con la carga 2, con la carga 3, hasta llegar a la carga N. Entonces ahí tengo los campos eléctricos individuales debido a cada una de esas cargas. ¿Cómo tengo el campo eléctrico resultante? Simplemente sumo todas las contribuciones. Hago la sumatoria de todos esos campos eléctricos individuales. Y es así como yo tengo el campo eléctrico resultante. Es muy sencillo. De hecho, la manera en que se está aplicando es el principio de superposición. Es decir, hallo de manera individual los campos eléctricos y a la final la resultante es simplemente la suma de cada contribución individual. Entonces tenemos el ejemplo 4 y el ejemplo 4 nos dice lo siguiente: las cargas Q1 y Q2 se ubican en el eje X. Entonces aquí tenemos nuestro sistema y las dos cargas que son de signos opuestos se ubican en el eje X. Entonces tiene una separación A y B. Aquí se fija, aquí está una distancia de A y esta distancia es B, respectivamente del origen como se muestra en la figura. Entonces, ¿qué nos pide la parte A? Encuentre la componente del campo eléctrico neto en el punto P. Entonces, el punto donde yo deseo tener el campo eléctrico es este que está aquí, que es el punto P. B, evalúe el campo eléctrico en el punto P en el caso especial de que las cargas sean iguales y estas distancias de separación A y B sean iguales. Y C, encuentra el campo eléctrico debido al dipolo eléctrico cuando el punto P está a una distancia Y mucho mayor a A desde el origen. Ok, aquí tenemos la representación, o sea, el diagrama vectorial de los campos eléctricos. Entonces vamos a recurrir a lo que habíamos visto en las láminas anteriores y dibujar los campos eléctricos. Entonces fíjense, si nos ubicamos en la carga 1 y en el punto P, el campo eléctrico es radialmente hacia afuera. Entonces ella continúa con la proyección de la recta y este sería el campo 1. Está apuntando radialmente hacia afuera o está apuntando hacia afuera de la carga Q1.
En cambio la carga Q2 es negativa, acuérdense que el campo eléctrico en ese punto P va a apuntar hacia la dirección de esa carga, que en este caso es la carga Q2. Entonces este sería el campo eléctrico 2. Ella por supuesto con respecto al eje X, este ya sería un eje X o un eje paralelo al eje X, conforma dos ángulos. Este phi, que es el ángulo que forma con esta paralela al eje X, y θ, que también lo conforma con esta paralela al eje X. Entonces, lo primero que hacemos es calcular el campo eléctrico. Ya nosotros tenemos el campo eléctrico, que es la constante eléctrica por la carga sobre la distancia que lo separa. Entonces, si nos situamos sobre la carga 1, ya sabemos que la carga es Q1, la distancia es esta que está aquí, pero tenemos que hacerlo en función a lo que conocemos, y lo que conocemos es este lado, que sería un cateto a al cuadrado, y este lado que sería la distancia y, sería a cuadrado más y cuadrado, R1 al cuadrado. Entonces con esto ya tendríamos la expresión de campo eléctrico en el punto P debido a la carga 1. Ahora necesitamos la expresión del campo eléctrico en el punto P debido a la carga 2. Entonces, aplicando la fórmula de manera idéntica, aquí tenemos que la carga es Q2. R2, se fijan bien, esa ya sería la hipotenusa. Los catetos serían B y Y, es decir, sería B cuadrado más Y cuadrado. Y ahí tendríamos el campo eléctrico 2. Estas serían las magnitudes de los campos eléctricos. Entonces tenemos que escribirlo de forma vectorial. Y como ya aquí nos proporcionan los ángulos, para el campo 1, para la componente X sería la magnitud por el coseno de phi. Y para la componente Y del campo 1 sería básicamente esta misma expresión, pero por el seno de phi. Entonces aquí tenemos listo la deducción del campo eléctrico 1 en su forma vectorial. Ahora vamos al campo eléctrico 2 en su forma vectorial. Entonces fíjense acá que el campo eléctrico, si hacemos la descomposición en su componente X y en su componente Y, en la componente X es positiva y en la componente Y es negativa. Entonces, como ya tenemos la medida del ángulo, entonces sería por coseno de θ, y como esta tiene componente negativa en Y, aquí sería el signo negativo por el seno de θ. ¿Qué sucede? Tengo que hallar el campo eléctrico resultante y sumo componente a componente. Sumo esta componente del campo 1 en X con la componente en X del campo 2. Entonces sería estas dos sumas. Igualmente sería en Y. Entonces aquí tendría estas dos expresiones del campo eléctrico resultante. Es un poco extenso, pero al aplicar las condiciones del inciso B se simplifican muchas cosas. Entonces en el inciso B sería que las cargas son iguales y los lados A y B son iguales. Si los lados A y B son iguales, quiere decir que los ángulos van a ser iguales. Y sería esta misma configuración. Entonces haciendo las respectivas sustituciones, ¿verdad? Aquí Q1 y Q2 son iguales. Si yo hago la sustitución sería Q y Q. En conjunto Q1 y Q2 lo voy a llamar a Q. Θ y phi son lo mismo. Entonces quedaría de este modo. Quedan los términos de la misma forma. Entonces como son términos iguales sería el doble de esa misma expresión. Y así queda la componente total en X. Ahora vamos con la componente total en Y. Si recuerdan, son expresiones que se restan y las cantidades quedarían básicamente iguales. Fíjense que A igual a B, entonces Q1 y Q2 sería igual a Q, quedaría así. Y al ver que los términos son iguales, son idénticos, pero de signos opuestos, se van a cancelar. Es decir, que la componente Y vale 0. Entonces, de manera simplificada, la expresión del campo eléctrico en la componente en X es esta que está aquí,
por identidad trigonométrica, el coseno de tita es A sobre R, que es la hipotenusa. Y R no es más que la raíz cuadrada del cateto A más el cateto Y, sería raíz cuadrada de A cuadrado más Y cuadrado. Entonces, esta expresión de coseno de tita, esto lo hacemos con la intención de eliminar este ángulo y expresarlo en términos de lo que tenemos, queda de la siguiente manera. Entonces, aquí estamos haciendo el reemplazo de coseno de tita, ¿sí? Entonces queda aquí, esto tiene exponente 1, esto tiene exponente 1 medio, y 1 más 1 medio es 3 medios. Quedaría entonces el denominador de esta manera, Q por A. Y así finalmente queda expresado la componente total en X para esta configuración. Ahora vamos con la condición de que Y es mucho mayor que A. Si Y es mucho mayor que A, eso va a significar que si yo lo elevo al cuadrado, el término A al cuadrado se puede despreciar. Es una cantidad insignificativa en frente de Y cuadrado. Esto en base a esta condición. Entonces, si yo desprecio este término, ¿verdad? Quedaría Y cuadrado elevado a la 3 medio. Y Y cuadrado elevado a la 3 medio, por propiedad de potencia, quedaría Y elevado a la 3. Y esta expresión queda idéntica. Esto queda idéntico y a la final la expresión queda de esta manera. Vamos con el campo eléctrico para una distribución continua de carga. Entonces aquí tenemos que tener en claro varios términos. En primer lugar, aquí tenemos un volumen de forma irregular. Esto con el fin de darle generalidad a la deducción que vamos a hacer del campo eléctrico de una distribución de carga continua. Entonces, ¿qué sucede? Como hacemos en cálculo 2 o en matemática 2, nosotros dividimos en n particiones a ese volumen. Entonces vamos a tener varios cubos. Esos cubos, por cierto, poseen un volumen infinitesimal, ¿verdad? Un delta B, por así decirlo, y también poseen una carga infinitesimal. Entonces nosotros a cada uno de esos cubos lo vamos a llamar elementos de cargas. Entonces, al llamarlo el elemento de carga, ella va a poseer una carga muy pequeña, y esa carga nos vamos a referir como delta Q. Entonces, si nosotros nos vamos a centrar solamente en el campo eléctrico generado por un elemento de carga o por un cubo o por una partición, como lo quieran llamar, lo que voy a obtener es apenas una porción del campo eléctrico o un diferencial del campo eléctrico. Entonces aquí aplicamos el concepto de campo eléctrico. Acuérdense que es la carga eléctrica por la carga, pero en este caso, como se trata del elemento de carga, va a ser por delta Q. Y la distancia que va de ese elemento de carga hasta el punto P, en este caso es R. Entonces sería entre R al cuadrado por el vector unitario. Entonces aquí estoy obteniendo apenas una parte, una porción, pero yo necesito tener el campo eléctrico total. Para tener una aproximación del campo eléctrico total, yo simplemente sumo todas las contribuciones de todos esos cubos. Recuerden que yo al volumen lo separé o lo dividí en n particiones o en n volumen, pequeños volúmenes. Entonces yo hago la sumatoria de cada una de las contribuciones de cada uno de esos elementos de carga. Entonces aquí tendría en primera instancia una aproximación, por eso sale este símbolo. Este símbolo es de aproximado. Ahora bien, nosotros podríamos decirlo dos cosas, pero esas dos cosas básicamente son equivalentes. ¿Qué es lo que podemos hacer? Que llevo a infinito o hago que tiende a infinito las particiones.
acuérdense que hablamos de n particiones. Si yo hago que n tiende a infinito, esto se va a convertir en una integral, la sumatoria, ¿sí? O lo que es lo mismo, si yo hago que delta q tienda a 0. ¿Qué sucede? Si yo hago que n, es decir, el número de particiones tiende a infinito, eso va a suponer que el volumen se va a hacer infinitesimal, muy pequeño, es decir, va a contener menos carga, y al contener menos carga, eso va a implicar que la carga va a tender a 0 de ese elemento de carga. Entonces, por eso que estoy diciendo que son dos cuestiones equivalentes. Si n tiende a infinito, el delta q va a tender a 0. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, esa sumatoria se va a convertir en una integral. Y es así como queda la expresión del campo eléctrico para una distribución continua de carga. Ok, como estamos hablando de una distribución continua de carga, ¿verdad? Podemos encontrarnos con tres situaciones. La primera situación es que la carga esté distribuida a lo largo de un volumen. Entonces, cuando está distribuida a lo largo de un volumen, si nosotros suponemos que esa distribución es uniforme, ¿verdad? Podemos obtener lo que sería la densidad volumétrica de carga, que nosotros la asignamos en este curso con la letra ρ, que no es más que la razón entre la carga total y el volumen. Esto concepto es asumiendo que existe una distribución uniforme de la carga. Está la otra situación, que es cuando la carga se distribuye a lo largo de una superficie o de una área. Entonces, si se distribuye de manera uniforme, estaríamos hablando aquí en este caso de una distribución superficial de carga o una densidad de carga superficial. Entonces, esta la vamos a asignar con la letra sigma y es la razón entre la carga y el área de esa superficie. Y por último está la densidad lineal, asumiendo que la distribución es uniforme a lo largo de una longitud. Entonces la densidad de carga lineal nos vamos a referir a ella como lambda, y no es más que la razón entre la carga total y la longitud. Entonces vamos a hacer en esta segunda parte unos ejercicios de distribución continua de carga. Entonces tenemos el ejemplo 5. En el ejemplo 5 nos dice que una barra de longitud L tiene una carga positiva uniforme por unidad de longitud lambda. Nos están dando aquí entonces la distribución lineal de carga. Y una carga total Q. Calcule el campo eléctrico en un punto P que se ubique a lo largo del eje largo de la barra y a una distancia A desde un extremo. Entonces aquí tenemos la representación gráfica. Aquí tenemos la barra que tiene una longitud L, está separada a una distancia del origen en el extremo izquierdo de la barra, y yo quiero tener el campo eléctrico en el punto P, que es el origen del sistema. Entonces, lo primero, nos están diciendo que tiene una densidad uniforme, lineal de carga. Ahora, para resolver estos problemas de distribución continua de carga, hacemos las mismas deducciones que hicimos en la lámina anterior con respecto a cómo tener el campo eléctrico para una distribución de carga continua. ¿Qué es lo que hicimos? Al volumen nosotros lo dividimos en n particiones. Entonces, como aquí no se trata de un volumen sino de una barra, vamos a dividirlo en n particiones a lo largo de la barra. Entonces, aquí está una partición. Entonces, como no se trata de un volumen, aquí sería de una longitud infinitesimal. Esa longitud infinitesimal sería delta X. Ese delta X está separado a una distancia X
desde el origen. Y también tenemos la densidad línea de carga. Acuérdense que es la razón, ¿verdad? Lambda es igual a la carga total entre la longitud. En este caso es L. Entonces, como es uniforme, nosotros lo podemos hacer de forma infinitesimal. Entonces, para hablar aquí de Q total, podemos hablar de delta Q. Y abajo, en vez de hablar de L, hablamos de delta X. Entonces, aquí sale esta expresión matemática. Si usted despeja delta Q, queda lambda por delta X. O por diferencial de X. Lo siguiente sería ya el campo eléctrico debido a esa partición. Esa sería ya la resolución del ejercicio. Entonces, nos vamos a centrar en la contribución o el campo eléctrico que ejerce este elemento de carga en el punto P. Entonces aquí aplicamos la fórmula de campo eléctrico. Acuérdense que aquí no podemos hablar de campo eléctrico total, sino de un diferencial de campo eléctrico, porque lo estamos haciendo para un elemento de carga. Entonces sería la constante por el diferencial de carga, que es lo que contiene este elemento de carga, por la distancia. Entonces la distancia, ¿verdad? Sería R. Ella está ubicada en una posición X, una posición arbitraria que está dentro de la barra. Entonces delta Q yo lo despejo, sería entonces delta Q lambda por delta X. Entonces cuando ya aquí tenemos la expresión, fíjense que aquí son expresiones de diferenciales. Del lado izquierdo estaría diferencial de E y del lado derecho estaría diferencial de X. Yo tengo que integrar a ambos miembros y la integral de E sería E. Entonces yo integro a lo largo de la barra. Fíjense que la barra empieza desde A hasta este punto y este punto sería A más L. Entonces aquí están los límites de integración. Aquí ya tengo la expresión lambda de delta X sobre X cuadrado. Esto es una constante, lambda es una constante. Sale de la integral y quedaría la integral de diferencial de X sobre X cuadrado. Ya esto es una integral muy sencilla de resolver. Yo simplemente reescribo 1 sobre X cuadrado como X a la menos 2. Ya tenemos claro que esta constante está fuera de la integral. Entonces aquí yo integro mediante la fórmula de la integral de una potencia, que es x a la n, sería n más 1 entre n más 1. Entonces menos 2 más 1 es menos 1, aquí quedaría menos 1 y abajo menos 1. Esta es la integral. Aquí están los límites de integración. Lo que hago es simplemente evaluar límite superior y límite inferior. Acomodo los términos y finalmente la expresión queda de esta manera. Aún aquí se cancela algunos términos y finalmente la expresión del campo eléctrico queda así, que es la constante eléctrica por la carga sobre A por A más L. Entonces la dinámica del ejercicio es simplemente tomar una partición, de esa partición obtener su campo eléctrico y luego tendríamos que integrar. Generalmente la dinámica de resolución de estos ejercicios es de esta manera. Vamos con el ejemplo C. En el ejemplo C dice un anillo de radio A porta una carga total positiva distribuida uniformemente. Aquí de nuevo nos están diciendo que la distribución de carga es uniforme. Ahora, calcula el campo eléctrico debido al anillo en un punto P que se encuentre a una distancia X de su centro, a lo largo del eje central perpendicular al plano del anillo. Entonces aquí tenemos un anillo que tiene una carga. Esa distribución de carga es uniforme. Tenemos que el radio del anillo es A. La distancia que va del centro del anillo hasta el punto que deseamos obtener el campo eléctrico es X. Y esta distancia, ¿verdad?, del elemento de carga hasta el punto P
es llamado R y de forma conjunta se define el ángulo θ. Entonces vamos con la resolución de este ejercicio. En primer lugar, al momento de hacer la representación vectorial del campo eléctrico, fíjense acá que el vector estaría apuntando a la continuación de esta recta. Es decir, nosotros la podemos decomponer en su componente perpendicular y en su componente paralela. Entonces aquí tenemos estos dos campos. ¿Qué sucede? Que diametralmente opuesta a ella, es decir, aquí va a suceder lo mismo. Entonces, esta partición que es diametralmente opuesta va a generar un campo eléctrico. ¿Qué sucede? Que ese campo eléctrico también lo puedo separar en la componente perpendicular y la componente en X. ¿Qué sucede? Que debido a la simetría del problema, este vector y este vector se van a cancelar. Entonces no es necesario considerar esa componente, que es la componente perpendicular al eje X. Simplemente me va a interesar la componente en X. Entonces tengo que trabajar con la trigonometría. Entonces tenemos que aquí que la contribución de esta partición va a ser la constante por dq por el elemento de carga entre r cuadrado por el coseno de θ. Recuérdense que este ángulo y este ángulo que está aquí son opuestos por el vértice y por tanto el campo eléctrico, porque este ya no quiero hallar el campo eléctrico resultante, sino la que sobrevive, que es la componente en X, sería entonces por el coseno de θ. Ok. R, acuérdense que R es una hipotenusa. El lado A es un cateto y este otro lado es otro cateto. Entonces R al cuadrado va a ser A al cuadrado más X al cuadrado. Entonces aquí lo tenemos. Bueno, aquí está como raíz cuadrada elevado al cuadrado. A la final eso se cancela. Lo que yo necesito saber es el coseno de θ. Aquí está A cuadrado más X cuadrado. Entonces vamos con coseno de θ. Tenemos que utilizar las identidades trigonométricas. Fíjense que coseno de θ es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y el cateto que adyace a θ o el próximo es X. Entonces sería X sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa es raíz cuadrada de los dos catetos al cuadrado. Entonces aquí tendríamos la expresión de coseno de θ, que prontamente la reemplazaríamos. Entonces haciendo el reemplazo queda simplificado de esta manera. Entonces aquí tenemos el diferenciar en la componente en X. Ya hicimos la sustitución y hacemos una simplificación. Ok, esta expresión ya es la que habíamos llegado en la lámina anterior. Ahora, como yo tengo expresado un diferencial, yo lo que tengo es que integrar. Entonces, integro a ambos miembros. Esto me va a dar la componente en X. Y X es fija. Acuérdense que X es la distancia desde el origen del anillo hasta P. Es una constante. A es una constante, X es una constante, entonces todo eso sale de la integral. A la final queda la integral del diferencial de Q y sencillamente eso es Q. Entonces la componente en X es esta que está expresada acá y la componente Y ya discutido en clase, sabemos, o sea en el ejercicio sabemos que es 0 porque cada elemento de carga que usted seleccione va a existir otra que está diametralmente opuesta a ella que va a causar que se anule la componente perpendicular al eje X.
siempre se van a cancelar. Entonces no va a haber una contribución en ese lado. Y con esto terminamos la clase número 2. Y bueno, ya estaría pronto en hacer la clase número 3. Que tengan feliz día.